dice Lucas, capítulo 19, muy práctico, muy lindo, muy dinámico este mensaje que vamos a ver hoy. Y escúchame, el texto que vamos a ver hoy te muestra que Dios busca al pecador. Dios busca al pecador. Desde Génesis lo vemos. Y quizás si estás acá por la curiosidad de ver lo que es un bautismo o viéndolo por internet, no es casualidad y quizás Dios te trajo para que escuches las Escrituras y Él quiere salvarte y quiere empezar a tener una relación contigo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, versión Las Américas, Lucas 19:1, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo, versículo 2 de Lucas 19, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, y aclara Lucas, ya que él era petizo, de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, casi que va junto con el versículo 7, el versículo 8. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Versículo 10, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, te pido, te ruego, te rogamos, que a pesar de la persona que habla, Señor, a pesar de su torpeza, de lo que soy de barro, Señor, tú obres. Tu palabra es la que tiene autoridad y poder, Señor. Con tu palabra creaste los cielos y la tierra. Nos diste fe, nos salvaste. Y hoy nos pastoreas, Señor. Oramos que la palabra sea clara y, Señor, salve y anime a los cristianos también, Señor. Alimente en tu nombre. Amén. Hay una conexión en Lucas 19 con el pasaje anterior. El texto anterior, siempre tenés que leer el contexto, porque en el contexto anterior aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, era pobre, estaba mendigando. Miren el contraste con el versículo que leímos recién. Al oír la multitud que pasaba, oyó porque no podía ver, obviamente, versículo 36, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se calle. Pero él clamaba mucho más. Esta es la atmósfera del texto, ¿no? Miren qué lindo los discípulos. Un amor, una empatía bárbara. Y dice: cállate. Y lo pateaban. Dice: deja de hablar. Va el maestro adelante. Hijo de David, ten misericordia de mí. En Jericó. Esto para que vos entres en la historia, te hagas la película. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle en su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Obviamente que el Señor sabía lo que quería. Que reciba la vista, Señor. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. 18:43. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Punto y coma. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios y cantaban y alababan a Dios. Hermoso termina, ¿no? Así comienza entrando Jesús en Jericó y ahora el polo opuesto. Hay otro personaje. Pero lo que vas a ver, la historia de la conversión de Zaqueo es uno de los ejemplos más claros de la búsqueda de Dios, que Dios hace de un pecador específico.
Ese hombre en medio de una enorme multitud tenía una cita divina. Dios busca pecadores, Dios busca a todos nosotros. ¿Por qué? Porque no hay quien busque a Dios. Eso lo dice Romanos 3:11, lo dice el Salmo 114. A menos que Él obre misericordiosamente, nosotros no podemos acudir a Él. Dios busca al pecador y quizás te está buscando a vos en esta mañana. Nada es casualidad. Después que Adán y Eva pecaron, intentaron esconderse de Dios. Eso hace el hombre con el verdadero Dios, no el Dios que fabrican a su conveniencia. El hombre se esconde de Dios. Y Dios llegó al Edén, dice: Adán, ¿dónde estás? Buscando al pecador. Este texto nos muestra detalles de la cita divina. ¿Quién hizo la cita? Dios. El Señor Jesucristo. Hay 3 elementos en este texto de Lucas 19, 1 al 10. Son poquitos versículos, pero muy rico, muy práctico, muy dinámico, muy gráfico. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y vamos a ver el tipo de persona que acudirá a la cita. El tipo de persona que acudirá a la cita. Versículos 2 al 4, por favor. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Bien, ¿qué era Jericó? Para que usted se ubique, Jericó era una de las ciudades más lindas del Antiguo Testamento. Era un lugar rico. El historiador Josefo la describe como la parte más rica de la nación. Se la llama el pequeño paraíso. Marco Antonio había otorgado los ingresos de las plantaciones de bálsamo como un regalo a Cleopatra. Era un lugar muy importante, de gente de mucho dinero. Ahí crecen palmeras de varios tipos, sicómoros, que son como la higuera, como el ficus que está acá enfrente. Son árboles bajos, de muchas raíces, no crece muy alto. Lo ideal para que un petizo se pueda trepar. Lo ideal, pisan las raíces, se trepa. A estas ventajas estaba el clima, la tierra, las producciones que añadimos que era, por así decirlo, la llave de Judea hacia el este, el camino. Ahí pasan las caravanas de Damasco y de Arabia, que eran gran centro comercial y militar. Y por último, que su cercanía a Jerusalén formaba la última estación en el camino de los peregrinos a las fiestas de Jerusalén. Era una ciudad maravillosa, preciosa, con mucha prosperidad comercial y económica y muchos corruptos, también por el dinero que se movía. ¿Capisto? ¿Entienden ahora? Más o menos. En eso aparece este personaje. La llegada del Señor por la ciudad, acompañado de una multitud enorme, a 25 kilómetros de Jerusalén, atrajo la atención de muchos. Venía de hacer su ministerio de sanar, dar vista a los ciegos. Ya recién había dado vista a un ciego. Y ahí aparece este personaje, un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, dice la versión Las Américas. Y era rico. Así que hay por lo menos 3 descripciones que se hace de Zaqueo. ¿Cómo era este hombre? Era jefe de recaudadores de impuestos. La palabra en el original es medio difícil y no le sirve para nada a usted que se la diga, pero significa lo que dice el texto bíblico: jefe de publicanos, usado aquí en el Nuevo Testamento. Significa que se trataba del comisionado oficial de impuestos, el jefe de los recaudadores de impuestos de la región. O sea, estaba en lo alto de la pirámide. Todos los recaudadores comunes le daban una parte a él. ¿Cómo sería hoy? ¿Nuestro país qué sería? AFIP, no sé. El jefe, usted piense, es el que está
a cargo de todos los que cobran impuestos, y todos los que cobran impuestos le daban a él. Él estaba por encima de todos. Les leo algo histórico. La ocupación romana de Israel involucraba más que una simple presencia militar. Recuerden que Roma había conquistado, era el imperio, se le decía la señora del mundo antiguo, la ciudad más importante. La nación también estaba sometida a la tributación romana. Los impuestos en Galilea, por ejemplo, eran remitidos por recaudadores a Herodes Antipas y por él a Roma. Antipas vendía franquicias de tributación al mejor postor. Tales franquicias eran un negocio lucrativo. A los recaudadores se les asignaba cierta cantidad que debían cobrar y podían quedarse con todo lo que recaudaran de más. Mire, Lucas 3, bueno, no lo busquen, Lucas 3, 12 al 13, vienen publicanos, vienen cobradores de impuestos, le dice, ¿qué debemos hacer? Lucas 3, 12 y 13, dice, no cobren más de lo que está dicho. Juan el Bautista lo enfrentó, no pidan más de lo que deben pedir. Además de la tributación urbana sobre todos, incluso esclavos, el impuesto sobre la renta más o menos el 1%, el impuesto de la tierra 1/10 de todo grano, 1/5 de todo vino, de toda fruta. Había impuestos sobre el transporte, bienes, cartas, manualidades o manufacturas, uso de caminos, peaje, cruce de puentes, peaje también. Y casi todo lo demás en que ustedes puedan pensar y todo lo que pueda pensar una mente rapaz y codiciosa, así eran los cobradores de impuestos. Las sumas eran exorbitantes, la explotación y hasta la usura. A medida que los publicanos prestaban dinero a exorbitantes intereses, o sea, que necesitas para pagar impuestos, yo te presto. Encima de eso, te prestaban, pero te recaudaban con muchísimo más interés. Los recaudadores también empleaban matones para intimidar físicamente a las personas a pagar y para golpear a los que se negaban a hacerlo. Piensen, solamente dejen volar, no digan nada, la imaginación y piensen en el personaje de tu país donde estés mirando, o acá en Argentina tenemos mucho, no vamos a dar nombre, en el personaje más siniestro, corrupto, que emplea matones, que cobra impuestos, que roba, que se queda con todo, y es que está encima de la pirámide. Bueno, pensá en eso. ¿Lo tenés? Ahí entraste en la atmósfera del texto. En segundo lugar, no solamente dice que era rico, con todo esto que les leí, podría leerles más de lo que hacían los recaudadores. Por eso lo odiaban los judíos, lo detestaban. Era un escándalo cada que el Señor hablaba con un publicano, porque encima eran judíos vendidos a Roma. Era rico. El comportamiento de los recaudadores de impuestos los enriquecía, pero a costas también de ser excluidos de la sinagoga. No tenían acceso a la parte religiosa y eran rechazados por el mismo pueblo judío. Zaqueo estaba en lo alto de la pirámide. Los recaudadores comunes tenían que pagarle un porcentaje a él. Este era Zaqueo. Eran considerados personas impuras. Este era el trasfondo. Realmente era triste, porque aunque era muy rico, no tenía amigos y era odiado por todos. Seguramente se hacía proteger por matones porque no podría caminar libremente. Tremendo. Tercera característica, versículos 3 y 4 que leyó la hermana. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía por dos cosas. Una, la cantidad de gente. Y otro, que era petizo. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. En base al estereotipo de los judíos del mundo antiguo, se calcula, yo no estuve ahí, se puede especular por lo que dice el texto y lo que muchos han estudiado, que sería 1,50 m. ¿Cuánto sería 1,50 m? Yo tengo 1,74 m. ¿Qué sería? Más o menos. ¿Por acá? Más o menos. Bueno, era petizo. Muy petizo.
y ese problema, más la multitud que dice Lucas, no podía ver al Señor. Así que se subió a este árbol con tronco ancho, con raíces sobre la tierra que pudo trepar para ver al Señor. Era un hombre de baja estatura, era rico, posición acomodada, era el principal de los publicanos, pero su vida era despreciable. Y curioso. Eclesiastés 5:10, no lo busquen. Eclesiastés 5:10 al 13 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad, dijo Salomón. Cuando aumentan los bienes, aumenten también los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños? Sino verlos con sus ojos. Pero dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero la hartura del rico no le permite dormir. Interesante, ¿no? Las verdades dentro de su vida lejos del Señor, Dios quiso que este libro esté, Eclesiastés, inspirado por Dios. Hay un grave mal, dice Eclesiastés 5:13, que he visto bajo el sol, las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Y este era Zaqueo. Rico, pero no tenía nada. El Señor habló mucho sobre este problema, ¿no? Estas personas no tienen paz. Una y otra vez las Escrituras hablan de este tipo de personas. No está hablando de que son personas pecadoras, malas. Lo que está hablando es la relación que se tiene con el dinero. Miren, Lucas 12, ahí nomás, Lucas 12, 13. Este problema tenían muchos judíos. Le dijo uno de la multitud, Lucas 12:13, maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, miren, guárdense de toda avaricia. ¿Me siguen? Miren qué lindo versículo. Guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes, en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no es eso. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, como Zaqueo. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mis frutos, ¿dónde lo invierto? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes, guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este es el contexto de Zaqueo también. El problema. Y Zaqueo estaba curioso y se subió a ese árbol. Con todo ese contexto, un infeliz. Tenía todo y no tenía nada. Puedes tener todo, si no tenés a Cristo no tenés nada. Eso muestra la Biblia. Este hombre tenía todo y estaba curioso. Quizás te acercó esta mañana la curiosidad. Y quizás crees que tenés todo. Pero la Biblia dice que nuestra vida es como niebla y pasa. Y un día estaremos parados delante del trono de Dios. Y ahí vas a tener problemas si no hiciste nada con el evangelio que esta mañana quiero explicarte. Este era Zaqueo. Hasta acá vamos bien. Ahora miren lo que pasa, versículos 5 al 7. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Algo interesante, muy importante de este texto, nos dice que el Señor al llegar al lugar, mira arriba, no es que mira a toda la multitud, va y mira a una persona donde estaba Zaqueo, entre medio de las ramas de los brotes, de las hojas, lo ve al petizo ahí arriba en el árbol y le dijo por su nombre, Zaqueo,
¿De dónde sacó el Señor esa información? ¿Cómo lo conocía? No había fuente de datos, no había WhatsApp, no había internet. ¿Cómo supo que Él estaba ahí arriba? Él es Dios. En Juan 1:47, que estamos viendo el Evangelio de Juan, dice, Jesús vio venir a Natanael y le dijo, he aquí un verdadero israelita, que ya definimos a qué se refiere con eso. Detalles de su vida, de honestidad, en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas abajo de la higuera, te vi. O sea, no lo vio solamente abajo de la higuera, ya lo conocía, pero le dio un detalle para decir, yo estuve abajo de una higuera. Era el lugar donde los judíos se sentaban a orar, a meditar. Lo vimos con la mujer María, lo vimos con Lázaro, lo vimos con cada personaje, Dios lo conocía. Lo vimos con la mujer samaritana. Tráete un marido. No tengo marido. Es verdad, no tenés marido, porque 5 tuviste y el que ahora tenés no es tu marido. ¿Cómo sabe todo el Señor? Esto nos muestra una cualidad de Dios omnisciente. Él conoce todo de tu vida. Todo. Ni tu esposa conoce cosas de vos. Ni vos mismo conocés tanto como Dios conoce de vos. Dice que antes que esté nuestra palabra en la boca, Él la sabe toda. Salmo 139. Todo conoce. Imagínense, lo llama por su nombre. Encima le dice, apúrate, descendé, porque hoy voy a tu casa, re argentino. Esto no pasa, no sé en Paraguay cómo tratan, no en Chile, no sé. Pero el argentino dice, che, hoy a la tarde paso a tomar unos mates, ¿puedo ir? No dice puedo ir, voy a tu casa esta tarde, ¿estás? Voy. Hermanos, esto fue completamente desafiante. El Señor se autoinvitó. Era una cultura que no se hacía eso. Era una completa intervención divina. No le dijo, a ver, Zaqueo, ¿puedo ir a tu casa esta tarde? ¿Tenés a alguien que vas a estar ahí? ¿Puedo ir? No, le dijo, Zaqueo, desciende, date prisa. Le manda. Así es la salvación. Cuando Dios obra en tu vida, no te pide permiso. Todo ese verso que escuchan que el Señor es un caballero y nos pide permiso para entrar en nuestro corazón. Y vos tenés la manija del lado de adentro, porque aquí está la puerta y llama. Si alguno abre. Primero, ese pasaje no está hablando de incrédulos, está hablando de la iglesia en Éfeso. Y es un llamado a comunión, iglesia. Pero lo que Él salva, irrumpe, atropella. Te pasa por arriba, te destroza, te quebranta, te deja tirado el caballo y te deja ciego como lo hizo con Pablo. No te pide permiso, lo va a hacer. Y si Dios te va a salvar en esta mañana o en la semana, lo va a hacer a pesar de vos y te va a poner de rodilla y te va a mostrar quién es Él. Eso lo hizo con Zaqueo. No dice al hombre del árbol, puedo ir. Él entra. Versículo 7, al ver esto, miren, versículo 7. Nos quedan 3 versículos. Es una historia re cortita, pero impactante. Al ver esto, todos aplaudían. ¡Qué bueno! Amén, aleluya. Dice, murmuraban, diciendo, ha ido. ¿Cómo dice Ludmila? Por favor. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hasta ahí, pero el versículo 7 dice, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. ¿Quién decía esto, hermano? Miren el texto. ¿Quién estaba diciendo esto? La gente. ¿Quién era? Usted tiene que preguntar al texto, ¿quiénes eran esa gente? Bueno, versículo 43 de Lucas 18, antes de empezar a ver Zaqueo, en Lucas 18 pasa por Jericó y hace una obra sobrenatural, misericordiosa con un ciego.
¿Cómo reacciona la gente en versículo 43? Y luego vio y le seguía el ciego glorificando a Dios. Punto y coma. Y todo el pueblo cuando vio esto dio alabanza a Dios. Amén, aleluya. Mire cómo cambia la gente. Mire cómo cambia la gente. Esta misma gente que aplaudió al Señor, el Señor rompió todo su protocolo y sus reglas. Eso es lo peor que podés hacerle a un legalista. Romper sus reglas. Y el Señor se caracterizaba por romper todas las reglas del pueblo judío. Todas las reglas. Miren, Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 13 al 17. Yo lo leo, está ahí, me encanta. Marcos, capítulo 2, volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar vio a Leví, este es Mateo, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, lo mismo que Zaqueo. Y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. 15, Marcos 2, 15. Y aconteció que cuando, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos, mire cómo enfatiza, muchos que le habían seguido. La élite religiosa, lo más alto de la religión judía, empezó a decirle, los escribas, los fariseos, viéndole comer con publicanos y con pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. ¿Pero dónde se ha visto que tenga esa crema con él sentado a la mesa? ¿Cómo puede ser? Si es el maestro, ¿cómo puede comer con este tipo de gente? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Tremendo. Y acá el Señor está haciendo lo mismo y lo sigue haciendo. Y se autoinvitó. Este muchacho habrá bajado de ese árbol, no sé, se habrá tirado de cabeza, se apresuró a tirarse y dice, entonces él se apresuró a descender, versículo 6, se me cruzaron. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. ¿Cómo hubieses hecho vos? Antes de avanzar, hermanos, corrió, literalmente le recibió con gozo. Esta es la salvación. Dios interviene, Dios toma la iniciativa. Dios nos vio desde antes de la fundación del mundo. Nos conoce por nombre, nos llama, nos justifica, nos santifica. Y eso lo dice toda la Escritura, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. No te pide permiso. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. Efesios 2, 1 al 10. Él intervino. Ahora, Él manda, no te dice, si sentís, hoy levantá tu mano, pasa. No, nunca hizo eso el Señor. Él te manda que te arrepientas. Dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado a los muertos, Jesús. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, después de esto el juicio. Te conoce, sabes que solo tenés curiosidad, pero sabe de tu vacío. Tu vida es miserable sin Cristo. Va a llegar un punto en que vas a pensar qué pasa después que muera, dónde voy. No se termina todo, Empieza la salvación, la eternidad con Cristo, con Dios.
o la eternidad sin Él en el infierno. Te conoce. Jesús le dijo, Lucas 12:15, guárdense de la avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en eso. Y este hombre le cayó la ficha. Miren, yo no sé, ese es el misterio, ¿no? De cuando uno predica la palabra de Dios, porque no es omnisciente. Yo no sé qué pasa por tu mente, por tu corazón. Yo no puedo llevar a nadie al cielo, como veíamos una predicación horrible en la semana de una pseudo pastora. Es más, no existen las pastoras, no hay pastoras. La Biblia dice que la mujer no puede ser pastora, no hay llamado a pastora. Aunque lo hacen, no hay más apóstoles. La Biblia dice que el último apóstol fue el apóstol Pablo. Pero esta mujer decía que hacía pactos y declaraba de que Dios iba a bendecir tu vida y por lo que ofrendabas te manda al cielo o te manda al infierno. Una locura. Las cosas que se ven en internet son increíbles, realmente increíbles. Y la gente cree eso. Nadie tiene el poder de enviarte al cielo. Nadie. Ningún pastor, ninguna pastora, ningún apóstol, ni el papa, ningún cura, nadie. ¿Saben quién lo hace? Cristo solo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, lo dijo al reo en la cruz. Solo Dios lo hace. Lo único que espero que esta mañana te evalúes si has llegado a un punto en tu vida de pensar dónde pasarás la eternidad. Vamos, ¿qué pasó con Zaqueo? Bueno, fueron. Versículos 7 y 8 hay como un misterio ahí. Porque lo ves que le recibió gozoso. ¿Y qué pasó en la puerta dentro de la casa de don Zaqueo? ¿Quién habrá estado? No sabemos. Seguramente los discípulos. Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor. La idea dice que lo hospedó, le recibió, le soltaron la ropa, significa que se relajaron. El Señor se relajó a comer. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo defraudado a alguno, se lo restituiré. Miren los verbos, daré, defraudado, restituiré. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Lucas nos dice si el Señor sacó el cubo y le hizo evangelismo con el cubo, o sacó acuarelas, le hizo evangelismo con pintura. Seguramente el Señor le habló el evangelio. O él vino acumulando información, no sabemos. Pero la salvación se hizo evidente por lo que pasó en Zaqueo adentro. Y eso pasa en nuestra vida. ¿Cómo sabemos si fuimos salvos? Bueno, usted tiene que creer que Cristo murió por usted, que derramó sangre, que la única forma de que usted acceda al cielo es creer que Cristo, Él es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Sus obras no sirven, porque no cruza la barrera del pecado. Hay un techo y es nuestro pecado. En maldad he sido concebido. Usted no puede sacar el pecado, ni el pastor, ni el cura, ni el sacerdote, ni el papa. He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, ¿qué? ¿Quién es Cristo? Entonces usted tiene que ir a Cristo y pedirle que perdone sus pecados. Porque nacemos en maldad. Y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna a través de Cristo. Su gran problema no es llegar a fin de mes. Su gran problema no es este gobierno o el que viene o el otro. Su gran problema no son los mosquitos. Su gran problema no es su sueldo, sus hijos. Su gran problema es dónde pasará la eternidad si no tiene a Cristo. Y usted tiene que ir a Él. Eso habrá entendido Zaqueo en un momento. Pero acá él se puso en pie. La palabra es tomó partido. Estaban todos comiendo. En un momento ¡plup!, se para y dice Señor, Curios, dueño del universo, amo de todo, el Dios creador, el Señor. Curio se le decía a Herodes. Si en algo, he aquí la mitad de mis bienes daré a los pobres. ¿Qué pobre encontramos? El primer pobre era el ciego del capítulo 18. Bartimeo iba a recibir. Ya no iba a mendigar más. La mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo restituiré. Eso conforme
a la restitución de Éxodo 22, de número 5, él se fijó la pena máxima, el castigo máximo. Dice, voy a dar todo. La autenticidad de la salvación de Zaqueo se hizo evidente por la total transformación de su conducta. Y Jesús confirmó esta verdad. Zaqueo declaró públicamente que la mitad de sus bienes sería entregada a los pobres. Primera cosa, todos, a los pobres, potocos es la palabra, significa aquel que no tiene nada. Bartimeo era el primero que iba a recibir, y eso era una señal del Evangelio. Metanoia, cambio de mente, cambio de corazón. Él empezó a ver el pecado como con los ojos de Dios y le aborreció, se aborreció a sí mismo. Dijo, no, todo esto que tengo. Miren, lo que dice la historia, y dijo un autor, dice, Zaqueo pone en acción el principio del Antiguo Testamento de devolver. Con el restante del 50% de su patrimonio, él resarcirá 4 veces más la falta. Sin embargo, miren esto, el derecho romano también consideraba que 4 veces más era la sentencia de restitución para casos de robo, corrupción, manifiesto y público. Esto implica un reconocimiento tácito por parte de Zaqueo, que en efecto había sido un ladrón público, corrupto, y reconoció que el origen de su riqueza era la práctica de la injusticia. O sea, no es la cosa que, bueno, si alguno está en Cristo, nueva criatura, es la cosa vieja pasaron. Pero yo me quedo con toda la parte que fue corrupta. Él hizo una restitución, hizo un cambio. Y cuando sos salvo se ve en el cambio. El Señor no dijo nada, pero ese cambio le empezó a molestar el pecado. Considerado lo poco ortodoxo que eran los negocios de los publicanos, es de suponer que Zaqueo tenía muchas deudas pendientes. Pagar esta especie de franquicias al gobierno romano por la recaudación de impuestos y tributos suponía muchas injusticias para que el negocio fuera rentable. O sea que el tipo robó a 3 manos. La teoría que se desprende de esto es que Zaqueo, después que devolvió y la mitad de los bienes lo dio a los pobres, quedó pobre. Quedó pobre. Por eso Zaqueo, se dice por los padres de la iglesia, pasó a ser uno de los ancianos de la iglesia de Cesarea. Juntamente con Bartimeo. Se dice la tradición que fue uno de los ancianos. Pablo dijo esto, miren, aún estimo yo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor, por lo que he perdido todo y lo considero todo como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. O sea, todo en Zaqueo en un instante cayó en su lugar. Él dijo, acá Él es la perla preciosa. Él es el tesoro escondido. Es por el cual yo esto lo tengo por corrupción. Lo voy a devolver. Yo quiero estar bien con Dios. Y pago el precio. No me importa quedar pobre. No me importa. El arrepentimiento de Zaqueo se evidenció en los actos externos. ¿Cuál debe ser el efecto de una verdadera conversión integral? Martín Lutero dijo eso. Todo hombre necesita una conversión de mente, corazón y bolsillo. Zaqueo demostró que es posible pasar el camello por el ojo de una aguja por el poder de Dios. A diferencia de Lucas 18, el joven rico. Que él dijo, yo soy bueno, yo nunca adulteré. ¿Has cumplido todo de tu juventud? Sí, yo soy bueno. Este hombre principal que le preguntó al Señor diciendo, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Bueno, los mandamientos, ¿sabes? Yo cumplí todo. Bueno, vende todo y dale a los pobres. Mateo agrega, si quieres ser perfecto, vende todo. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y se fue.
Y ahí el Señor le dijo, al ver que se había entristecido, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero ¿quién va a entrar? El Señor dice, solo es posible con el poder de Dios. Acá está. Un camello entró por el ojo de una aguja. Un rico dijo, yo soy rico en Cristo, no con mi dinero. Hermano, esto no es un llamado que usted dé toda la riqueza y se quede pobre. Esto es una metanoia, un cambio en usted. Cuando usted ve a Cristo, que va a ser que es lo más importante en su vida, todo lo demás es menos importante. Eso dijo el Señor. Saqueo personifica aquella oveja, moneda e hijo perdido. Saqueo además muestra algo de la insistencia de la viuda, Lucas 18, la humildad del publicano, Lucas 18, la receptividad de un niño, Lucas 18, el despojo de un rico y la necesidad de misericordia de un mendigo, Lucas 18. Hermoso. Su salvación fue evidente, hermanos. ¿Cómo te vas a dar cuenta que Dios salvó tu vida? Cuando dejas de ver tu pecado con tus ojos y lo ves con los ojos de Dios. Cuando abandonás tu pecado y seguís a Cristo, todo pierde valor. Tus valores cambian. Todo, tu vida va a ser insatisfecha, pero Dios puede irrumpir, te confronta, corres a Él, abandonás tu pecado. Así de simple. El que encubre su pecado no prosperará. El que lo confiese se aparta, alcanza misericordia. Cristo es el tesoro escondido, Cristo es la perla que es comprada, el que vende todo porque todo lo vale esa perla. Lucas muestra. ¿Lo será para vos esta mañana? Para nosotros como cristianos, hermanos, ¿algo tiene más valor que Cristo? ¿Qué tiene más valor? ¿Cuál es la prioridad? Te pueden defraudar amigos, iglesias, personas, pero nosotros decimos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Quiero invitarte en esta mañana a que tengas la misma experiencia que Serafina, que Leonel, que Milagros, que Lucas, que Mauro, que Roger, y que puedas decirle en tu corazón, Dios, yo sé que soy pecador, quiero que me perdones. Quiero que Cristo sea mi Señor, mi Salvador. Eso se lo tenés que decir vos a Dios, donde estés. Ir a Cristo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro principal tesoro. Saqueo pudo ver que todo lo que tenía no lo valía. Tú pasaste a ser lo más importante en su vida. Irrumpiste en su vida, Señor. Interviene en la vida de los que están escuchando y los que están aquí. Humíllale, Señor, para que vean tu gran amor. Mas Dios muestra su amor en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Que puedan entender, Señor, la verdad del Evangelio. No podemos traer nada bueno a tus pies porque estamos contaminados con el pecado desde que nacemos. Pero como dijo el salmista, Señor, límpiame y seré más blanco que la nieve. Límpiame, Señor, con tu sangre. En tu nombre, Señor. Amén.